Hola, hola a todos, bienvenidos como cada semana a un nuevo video. Y si eres nuevo por aquí, me presento, mi nombre es Ana y te doy la bienvenida a esta comunidad de Bisu Lovers porque nos encanta la bisutería. El día de hoy les traigo 4 ideas muy bonitas, fáciles de hacer, de aretes, materiales fáciles de conseguir y unos proyectos muy fáciles de hacer. Así que empecemos. Para la primera idea voy a usar más o menos 10 centímetros de alambre de calibre 24. También lo puedes encontrar con alambre de 0.5 milímetros. Introduzco una figura de fimo, en mi caso elegí el aguacate porque me encanta el aguacate y lo llevo hasta el centro de los alambres. Luego voy a tomar ambos extremos, los llevo hasta arriba y hago un quiebre con la ayuda de la pinza plana. Y quedaría así como te lo estoy mostrando aquí. Ahora voy a tomar uno de los extremos del alambre y lo voy a doblar cubriendo el otro alambre. Voy a dar alrededor de 3 o 4 vueltas. Cuando hayas terminado ya de dar todas las vueltas, entonces debes de cortar ese alambre que sobra con la pinza de corte y luego con la pinza plana, teniendo mucho cuidado, aplasta esa punta que te queda para que luego no vaya a lastimar. Ahora voy a tomar una mostacilla checa o Shakira y en mi caso de color blanco perlado y un corazón en acrílico. En este material encuentras muchas figuras, tú puedes elegir las que más te gusten. Ahora más o menos a una distancia de 5 milímetros y con ayuda de la pinza de punta redonda voy a empezar a hacer una argolla y con el alambre lo voy a ir enrollando dando más o menos alrededor de 3 a 4 vueltas. Cuando hayas terminado de dar las vueltas con el alambre vas a cortar el alambre que sobra y luego con la pinza plana lo vas a ir aplastando para que esta punta no vaya a lastimar. Y así nos va quedando la primera idea de arete. Voy a tomar ese gancho para arete que también se conoce con el nombre de gancho pescador. Abro la argolla y por allí voy a insertar la parte del arete que ya teníamos lista y así quedaría entonces la primera idea de arete. Para esta segunda idea voy a usar un alfiler de cabeza redonda e introduzco por un corazón en acerina. Igualmente en este material hay muchas figuras más. Voy a cortar dejando más o menos una distancia de un dedo y luego voy a hacer una argolla que quedaría así. Tomo más o menos 7 centímetros de alambre de calibre 24 y voy a hacer una argolla doble, es decir, doy 2 vueltas completas que va quedando así de esta manera. Ahora voy a insertar una mostacilla o Shakira y 5 fimos de disco en colores de 4 milímetros y finalizo nuevamente con una mostacilla. Estos discos de fimo son hechos de arcilla polimérica y en algunas partes se conocen con el nombre también de puca. Dejando una distancia de más o menos 5 milímetros y con ayuda de la pinza de punta redonda voy a hacer una argolla. El alambre que me va a quedar lo voy a empezar a enrollar dando más o menos de 3 a 4 vueltas y luego esa punta que me queda de alambre la voy a cortar y con la ayuda de la pinza plana la voy a aplastar para que no vaya a lastimar. Y queda así. Para armar esta parte del arete, entonces abro la argolla del corazón e inserto por allí la parte que acabamos de armar. Tener en cuenta que donde están las argollas dobles son las que se unen con la argolla del corazón.
Ahora voy a tomar el gancho pescador o el gancho para arete, abro la argolla y lo uno a la otra argolla de la parte que ya teníamos armada. Y así quedaría esta segunda idea. Para la tercera idea voy a usar un alfiler de cabeza redonda e insertar en él una perla. La que yo estoy usando es una perla de agua dulce, es un poco más costosa, pero no se pela. Inserto una carita feliz en acrílico y una mostacilla o shakira checa. Con ayuda de la pinza de punta redonda voy a hacer una argolla más o menos a una distancia de 5 milímetros y el alambre que me queda lo voy a enrollar dando más o menos de 2 a 3 vueltas. Corto el alambre que me sobra y luego voy a aplastar esa punta que me queda con ayuda de la pinza plana. Y quedaría así. Tomo una argolla y la abro con ayuda de las pinzas planas y voy a insertar en ella la parte del arete que dejamos ya lista y también voy a insertar 3 centímetros que tengo ya cortado de una cadena. Cierro la argolla y aquí ya quedaría lista esta parte del arete. Tomo otra argolla y con ayuda de las pinzas planas la voy a abrir y en ella voy a insertar la cadena que ya tenemos armada y también el gancho para arete o gancho pescador para que aquí ya quede lista la tercera idea de aretes. Y así quedarían estos aretes de carita feliz. Para la cuarta idea voy a usar más o menos 15 centímetros de alambre calibre 24. Voy a pasar por el alambre hasta el centro la figura que tengo de sandía en fimo. Voy a llevar los dos extremos del alambre hasta arriba y voy a hacer un quiebre con ayuda de la pinza plana. Aquí te muestro para que veas mucho mejor. Ahora voy a doblar uno de los extremos del alambre y poco a poco voy a ir dando una vuelta hasta completarla. Cuando haya dado ya la vuelta completa, voy a tomar ese mismo extremo del alambre y por allí voy a empezar a insertar las shakiras o mostacillas que ya tengo listas. Voy a intercalar los colores que tengo, en total son 14 mostacillas, 7 de cada color. Cuando tengo listas todas las piedras voy a cubrir dando la vuelta la figura de sandía y con este mismo alambre voy a dar 2 vueltas sobre el alambre base. Luego voy a cortar el excedente y voy a esconder con ayuda de la pinza plana esa punta que queda para evitar que nos lastime. Y si te gusta el trabajo con mostacillas, por aquí arriba te voy a compartir un link para que aprendas a hacer algunos anillos en mostacilla con ideas de frutas. Y con la pinza de punta redonda voy a realizar una argolla y con el alambre voy a realizar un entorchado de más o menos 3 a 4 vueltas. Voy a cortar el alambre excedente y ocultar la punta con ayuda de la pinza plana. Con ayuda de la pinza voy a abrir la argolla del gancho pescador o gancho para arete y por allí voy a insertar la parte del arete que acabamos de hacer.
Y así quedaría la cuarta idea de aretes que les traigo el día de hoy. Déjame saber en un comentario cuál de las 4 ideas de aretes te gustó más. Te invito también para que hagas parte de esta comunidad de Visulovers y te suscribas a mi canal, actives la campanita y por supuesto le des un like a este video. Nos vemos en uno próximo. Chao, chao.